Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro informe final llamado el análisis comparativo de márgenes comerciales entre carne de vacuno y carne de pollo en el mercado modelo de Piura. Introducción. El mercado modelo de Piura es uno de los principales centros de abastecimiento de alimentos del norte del Perú. En la categoría de carne destacan dos productos de consumo habitual, la carne fresca de vacuno y la carne de pollo eviscerado. El presente informe busca resolver la necesidad mediante un análisis estadístico comparativo de ambos productos durante el periodo de enero 2024 hasta febrero 2025. Se usaron pruebas paramétricas e intervalos de confianza para determinar si el margen de la carne de vacuno es significativamente mayor que la de pollo en un 25%. Los resultados permitirán a los comerciantes del mercado modelo de Viera contar con evidencia numérica clara para justificar precios, identificar oportunidades y de ajuste y tomar medidas más informadas sobre compras de almacenamiento y estrategias de ventas. Objetivos. Como objetivo en general, determinar si el margen comercial promedio de la carne fresca de vacuno es significativamente mayor que el margen comercial promedio de la carne de pollo viscerado en el mercado modelo de Piura durante el periodo de enero 2024 hasta febrero 2025. Como objetivos específicos tenemos calcular los márgenes comerciales promedio de ambos productos, construir intervalos de confianza del 95% para estimar los márgenes proporcionales y evaluar mediante pruebas estadísticas si el margen de carne de vacuno supera en más del 25% al margen de carne de pollo. Proporcionar recomendaciones prácticas para la fijación de precios y gestión comercial. Planteamiento de hipótesis. La hipótesis científica tenemos la hipótesis nula, que es el margen comercial promedio de la carne fresca de vacuno. No es significativamente mayor en más del 25% que el de carne de pollo viscerado. Y en la hipótesis alternativa, el margen comercial promedio de la carne fresca de vacuno es significativamente mayor en más del 25% que el de la carne de pollo viscerado. La justificación de esto es que el margen planteado comercial promedio, o sea, la diferencia entre el precio minorista y el precio mayorista, entre la carne de vacuno es significativamente mayor, más del 25%, frente al margen comercial promedio de la carne de pollo sin vísceras. Los periodos comparados o sea, entre enero 2024 y febrero 2025 y dentro del contexto geográfico que es el mercado modelo de Piura, esto se debe a las diferencias entre los costos de producción, el riesgo frente a que la carne de pollo sea perecible, el valor que el consumidor percibe y cómo es la estructura de la cadena de suministros en cada producto. El nivel de significancia es 0,05. Hipótesis estadística en regresión lineal. En hipótesis nula, no existe una relación lineal entre el precio mayorista y el precio minorista de adquisición y de precio de venta respectivamente. Es decir, las variaciones en los costos no explican linealmente las variaciones en los precios finales establecidos por los minoristas. En hipótesis alternativa, existe una relación lineal positiva y significativa entre el precio mayorista y el minorista de la carne de vacuna y el carne de pollo viscerado. Es decir, que es directamente proporcional que el costo de adquisición mayorista aumente los precios de venta para los minoristas. La justificación. El planteamiento del modelo paramétrico desea corroborar empíricamente las estrategias de fijación de precios entre los comerciantes minoristas, ya que estos dependen directamente de la fluctuación de precios de los mayoristas. Esto quiere decir que el modelo de análisis dependiente para cada tipo de carne permite observar que el producto traslada los costos finales al cliente. Como parte de la metodología, se explica que la investigación adopta el enfoque cuantitativo orientado a la medición objetiva del análisis numérico dentro de los márgenes comerciales del mercado de Piura, que son la carne de vacuno y la carne enviscerada de pollo. Estos datos se han recolectado dentro del periodo temporal de 2020, enero de 2024 y febrero del 2025, sin la manipulación de las variables. Como muestra de los datos, se tiene que los precios de la categoría de carnes y huevos dentro del mercado modelo de Piura, durante el periodo de estudio antes mencionado,
Hemos seleccionado 114 observaciones válidas, que 57 son parte de la carne fresca de vacuno y 57 para la carne de pollo enviscerado, que cumple con la condición de que ambos se midan en kilogramos. Esta distribución equilibrada facilita la comparabilidad entre estos grupos. También, como técnica de análisis aplicadas, la estadística descriptiva de la hipótesis 1, hemos tomado que las medidas de desviación estándar, el valor mínimo, el máximo, y para caracterizar los márgenes de cada producto, se utilizó la prueba de T-Wedge eh, para dos muestras independientes, dado que esto permite comparar las medidas sin asumir igualdad entre las varianzas. Como parte del modelo paramétrico de regresión lineal simple, hemos tomado la hipótesis de relación entre los costos finales y el precio de venta. Esto tiene una explicación dentro de lo que es una variable dependiente dentro de los mayoristas como de las personas, de los compradores, perdón. También se utilizó la desviación estándar, la prueba de T-Welch para las muestras independientes, con el fin de comparar los márgenes comerciales asumiendo la heterocidad. Como nivel significativo adoptamos que es un 0,025 de todos los datos procesados a partir de la base de datos del INEI para el mercado de modelo de Piura. Como análisis de datos, la estadística descriptiva, eh, la muestra estuvo conformada por 114 observaciones que se dijo anteriormente, que se distribuyó en mitad y mitad, que son carne de vacuno y carne de pollo enviscerado. Y a continuación lo que vamos a presentar justamente son las estadísticas descriptivas de los márgenes comerciales unitarios para cada tipo de producto. Las variables identificables, tenemos el tipo de producto cárnico, que en este caso es la carne fresca de vacuno contra la carne de pollo enviscerado. La variable dependiente, que el margen comercial unitario dentro del margen es el precio minorista contra el precio mayorista, expresado en soles por kilogramo, de manera lineal. En la tabla 1 de, tenemos la descripción de la variable dependiente, que son los márgenes comerciales unitarios del precio minorista y el precio mayorista. Como tal, tenemos... ¿Dónde está? Ya. De la tabla 1 tenemos que la media es 3,44 dentro del margen comercial unitario, que es, lo hemos medido soles por kilogramo, que la división estándar es 1,14, el mínimo 0,3 y el percentil es 5. Como tal, eh, hemos definido que el margen del minorista al mayorista, como se dijo, de soles por kilogramo, que es una variable dependiente dentro de los precios de ambos, del precio del minorista con el precio del mayorista. En la tabla 2, el estadístico en el tamaño de la muestra de ambas partes, tanto de la carne del pollo como la carne del vacuno. Como se ve, la media tenemos una diferencia del 3,168. Todo esto en base a soles por kilogramo. También la distribución estándar de 1,76, 0,53 y 1,23. Y en esto es lo que más varía, que es 50 céntimos y 4 soles 10 en el máximo y en el mínimo. Como tal, el precio, bueno, la media de 4,46 por kilogramo oscila entre un mínimo de 0,80 y en un máximo de 6,70 acá. Y la desviación estándar es de 1,76, claro. Y la carne de pollo de un kilo 288 tiene un mínimo de 0,50, de un 0,30 y de 2,10 como máximo, dentro de lo cual la muestra dentro del histograma del pollo enviscerado por el precio, debido al precio, varía más de los 7 soles hasta los 9,25 más o menos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Compañeros, voy a continuar la exposición. Ahora vamos a continuar con el gráfico 2, donde está el histograma de carne de pollo, el viscerado y en el precio minorista, ¿no? En este histograma se muestra la distribución
de los precios minoristas de la carne del pollo viscerado. En el eje horizontal se encuentran los precios en soles y en el eje vertical la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que aparece cada rango de precios. Se observa que la mayor concentración de datos se encuentra aproximadamente entre 9,30 y 10,50 soles, lo que indica que la mayoría de los precios minoristas se mantuvieron dentro del intervalo. Además, no se aprecian valores extremadamente alejados del resto, por lo que la distribución es relativamente homogénea y presenta poca variabilidad. En el gráfico 3 tenemos el histograma de carne fresca de vacuno. En el caso de este sería precio mayorista. En este gráfico se presenta la distribución de los precios mayoristas de la carne de fresca de vacuno. Al igual que en el gráfico anterior, el eje horizontal representa los precios y en el eje vertical la frecuencia. También podemos observar que la mayor cantidad de registros se concentra entre 16 a 18 soles, aunque también existe algunos valores cercanos a 20, lo que evidencia una mayor dispersación en comparación con la carne de pollo. Eh, Estos histogramas nos sirvieron para visualizar cómo se distribuyen los datos, donde nos permiten identificar dónde se encuentran los valores, que existe mucha o poca variabilidad y si hay datos típicos o extremos. Vamos a continuar con el otro gráfico, en el gráfico 4. Eh, en este gráfico, la distribución del precio minorista de la carne fresca de vacuno, eh, la mayoría de los datos se concentra entre 21 y 22 soles, por lo que ese fue el rango de precios más frecuentes durante el periodo analizado. Aunque existen algunos precios más altos cercanos a 24, 25, estos aparecen con una menor frecuencia. En general, los precios presentan una variabilidad moderada y no se observan valores extremos importantes. importantes. En esta parte hemos realizado la prueba de la hipótesis 1, que sería la hipótesis nula, representada como H, plantea que el margen promedio de la carne vacuna es menor o igual a 1,25 veces el margen promedio de la carne de pollo. Por otro lado, la hipótesis alternativa H sostiene que el margen promedio de la carne vacuna es mayor a 1,25 veces el margen del pollo. Para realizar esta prueba utilizamos un nivel de significancia del 5%, lo que significa que aceptamos un margen de error del 5% para tomar la decisión estadística. En la tabla que se muestra están los datos de muestras de ambos grupos, que cuentan con 57 observaciones. El margen promedio de la carne vacuno fue de 4,456 soles, y mientras que el de la carne de pollo fue de 1,288 soles. Además, la desviación estándar indica que los márgenes de vacuno representan una mayor variabilidad que los del pollo. En esta diapositiva se muestra el procedimiento de la prueba de hipótesis utilizando la prueba 1 de Welch, la cual fue utilizada para comparar las medias y las variancias de los grupos diferentes. Primero se plantea la hipótesis eh, de, de que del margen del promedio de la carne de vacuno supera el 125% del margen promedio de la carne de pollo. Luego se calcula el estadístico de prueba. Para ello se multiplica la media del pollo por 1,25, obteniendo 1,61. Después se compara la media del vacuno, que es 4,45,6, lo que nos daría un resultado diferente de 2,846. Con estos valores se obtiene un estadístico T de 11,43, que es mucho mayor que el valor crítico de 1,667. Finalmente, el p-valor es menor a 0,001, es decir, mucho menor que el nivel de significancia 0,05. Por ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En la segunda hipótesis, disculpa,
En la segunda hipótesis, hemos utilizado la regresión lineal para analizar la relación entre el precio mayorista y el precio minorista de la carne de vacuno y el pollo. El objetivo es determinar si los cambios en el precio mayorista influyen significativamente en el precio minorista. Por ello se construyó un modelo para cada producto donde el precio minorista es variable, es variable dependiente y el precio mayorista es variable independiente. En este modelo, ¿ve? Representa el intercepto, es decir, el valor inicial del precio minorista, mientras que ¿ve? Eh, presenta la pendiente, que indica cuando cambia el precio minorista, cuando el precio mayorista aumenta en una unidad. Finalmente, para comprobar si la relación es estadísticamente significativa, se aplica una prueba test sobre el coeficiente. Doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el paso 3, resultado de análisis de regresión. Tenemos aquí una tabla que nos explica que los productos, que su intercepto, su pendiente, su error estándar, su estadístico calculado, su coeficiente y su valor P. En carne vacuno nuestra R es la raíz de 0.65, lo que es 0.81, tiene una correlación positiva muy alta. El valor de R de la carne de pollo es de 0.81, que también tiene una correlación positiva muy alta. El grado de libertad tenemos que es 55 para cada modelo. Y tu valor crítico de distribución de 1.67.4. Ahora, para la selección estadística. Para la carne vacuno, con el valor de P es menor a 0.001 o que 0.05, que es el alfa, y el estadístico calculado es de 10, es mayor que el valor crítico de 1.67, se rechaza la hipótesis nula. Para la carne de pollo, como el valor P es menor que de alfa de 0.5 y el estadístico calculado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. O sea, en ambos se rechaza. La interpretación es que con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el precio mayorista y el precio minorista de la carne de vacuno y del pollo. En ambos casos, alrededor del 66% de las variaciones de precio del consumidor se explican por los cambios de precio en el precio mayorista. Además, los resultados muestran que cuando el precio mayorista aumenta un sol y el precio minorista sube aproximadamente 0.54 céntimos en la carne de vacuno y 0.7 céntimos en la carne de pollo. Esto significa que el precio del pollo se ajusta más rápidamente a los cambios del mercado mayorista, mientras que el de la carne de vacuno presenta un incremento más moderado. La prueba paramétrica con t igual a 11.43 y un intervalo de confianza para la diferencia que excluye ampliamente al cero cuantifica la magnitud y la precisión del efecto lineal. Comparando el significado del texto de mercado del modelo de Biura. La superioridad de márgenes en la carne de vacuno es coherente con las diferencias estructurales entre ambos productos. Mayores costos de producción y logística, mayor riesgo de perecibilidad que eleva las exigencias de conservación y genera mermas. Menor rotación del alimentario por menor frecuencia de consumo en los hogares peruanos y un mayor valor recibido que permite precios minoristas premium. El pollo, en cambio, opera con márgenes ajustados característicos de productos de alta rotación, producción industrial externalizada y fuerte competencia por volumen. Los intervalos de confianza. Estos constituyen rangos de referencia prácticos para los comerciantes. Valores por debajo del límite inferior de cada intervalo alertan sobre posible rentabilidad insuficiente. Valores por encima del límite superior señalan rentabilidad superior a la esperada y abren espacio para revisión competitiva de precios. Estos resultados representan una base objetiva para justificar precios ante los consumidores y para diseñar sistemas de monitoreo de imágenes. Limitaciones de estudio. Los datos provienen de precios declarados y pueden no reflejar descuentos, promociones o transacciones informales. El estudio se limita al mercado modelo de solo de Piura y al periodo analizado. Los resultados no son directamente extrapolables a otros mercados del país. No se incluyen variables adicionales como volumen vendido, costos operativos detallados ni efectos estacionales.
La prueba paramétrica se apoya en el teorema del límite central y de la independencia de las observaciones. Los intervalos de confianza, 95%, no se solapan para vacuno y para pollo, confirmando que la diferencia entre parámetros poblacionales es estadísticamente significativa. Los sesgos constituyen una base sólida para el diseño de sistemas de inteligencia de negocios que permitan a los comerciantes monitorear sus márgenes en tiempo real contra rangos de referencia estadísticamente fundamental. Las recomendaciones prácticas. Recomendamos desarrollar e implementar un tablero de control que calcule automáticamente el margen por producto. Lo comparte con los intervalos de confianza históricos, que es 3.98 a 3.92 soles por kilo para vacuno y 1.114 a 1.42 soles por kilo para pollo. Y se generan alertas visuales cuando los valores se desvían a los rangos esperados. Muchas gracias por prestar atención a nuestra exposición. Esto sería todo. Gracias.